Otra clase de reacciones se llama la reacción de combinación. Ese es cuando dos o más sustancias reaccionan para formar una sola sustancia. Es muy sencillo. Es como combinación. Vamos a combinar esas dos cosas. Por ejemplo, el hierro sólido, el óxido gaseoso, combinan para formar una sola sustancia, el óxido de hierro 2. ¿Ok? Yo quiero saber si este sigue siendo una reacción de redox. Alguno de mis voluntarios, si ustedes pueden avisarme, si es una reacción de redox, sí o no, y por qué. Y el oxígeno les estaría dando electrones al hierro, si no me equivoco. Entonces creo que tal, o sea, no, es que, no estoy seguro, pero yo diría que puede contar con uno porque está contando con, o sea, el metal se está oxidando, está ganando electrones. Por decirlo así. Ok, bueno, no escuché por completo, pero usted dijo que algo está oxidándose. Entonces, si queremos identificar si hay una oxidación o una reducción, hay que identificar el estado de oxidación de cada sustancia. El hierro, su estado de oxidación es 0. El oxígeno diatómico elemental neutro, 0. Pero aquí tenemos el óxido de hierro 2. El óxido es el que manda. El óxido tiene -2 para su estado de oxidación y el hierro, por lo tanto, tiene +2. Entonces aquí podemos ver que el hierro se oxide. Es el agente reductor. Y el oxígeno se reduce. Es el agente oxidante. Y de verdad, ese es el origen del término oxidante, agente oxidante. ¿Se dieron cuenta que el oxígeno reacciona con muchas sustancias? Entonces se llamó el agente oxidante por el nombre de oxígeno. Ok, este ejemplo, queremos saber cuál elemento se oxide y cuál se reduce en la reacción de combinación entre calcio y oxígeno para formar el óxido de calcio. Entonces, primero, puede ser útil escribir una ecuación química. Bueno, entonces, hemos identificado que es el hierro que oxide, es el agente reductor, es el oxígeno que se reduce, es el agente oxidante. Agente oxidante, el origen de ese nombre viene del nombre de oxígeno, porque el oxígeno frecuentemente es un agente oxidante. Entonces, en este ejemplo, queremos saber cuál elemento se oxide y cuál se reduce en la reacción de combinación entre el calcio y el oxígeno para formar el óxido de calcio. Entonces, aquí vamos a tener el calcio. Lo siento, voy a hacerlo rápido porque hemos perdido tiempo por problemas técnicos. Este nos da hay que balancearlo. Entonces, 2 óxidos de calcio, 2 calcio. Es el calcio que se oxide. El oxígeno se reduce. También hay reacciones de descomposición, que más o menos es el revés de combinación. Entonces, un solo compuesto se descompone para formar dos compuestos nuevos. Aquí tenemos varios ejemplos. El clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Podemos notar que ese también es una reacción de redox. ¿Okay? Es el oxígeno que se oxide en este ejemplo y es el cloruro que se reduce. Aquí tenemos el ácido carbónico
que se descompone en agua y dióxido de carbono. Esta reacción es muy importante en el mar porque nosotros siempre estamos cambiando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y este afecta la cantidad de ácido carbónico en el mar y por lo tanto el pH en el mar. Tenemos otra descomposición, el óxido de mercurio 2 se descompone en mercurio líquido y el oxígeno gaseoso. Aquí tenemos otro ejemplo en que es el oxígeno que se oxide y el mercurio es lo que se reduce. Okay. También hay una clase de reacciones que se llama combustión, en que algo reacciona con el oxígeno para producir algo y el agua. Más común es un alcohol o hidrocarburo que reacciona con el oxígeno para producir el dióxido de carbono y el agua. Hemos visto este antes. También combustión completa entre el hidrógeno y el agua, y el oxígeno produce agua. Esa es la razón que mucha gente quiere utilizar el hidrógeno como combustible en los aviones, especialmente también barcos, camiones, carros, porque la combustión completa es muy, muy limpia. Solo producimos agua, no que hay que producir el dióxido de carbono. Y en los motores de combustión, frecuentemente hay combustión incompleta en que el combustible arde en el oxígeno para producir el monóxido de carbono y agua, o arde en el oxígeno para producir el carbón o carbono y agua. Este tiene la forma de hollín y es la sustancia negra que se ve saliendo de la salida de un camión viejo a veces. Y el hollín, se hace las superficies sucias, incluyendo la superficie de sus pulmones. Entonces es muy malo respirar hollín. Y también el monóxido de carbono hace una competición por espacio en la hemoglobina de su sangre, en los glóbulos rojos. Entonces el monóxido de carbono puede desplazar el oxígeno en su sangre. Y por eso el monóxido de carbono es envenenoso, muy tóxico también. Y obviamente el dióxido de carbono está afectando el clima del planeta. Entonces, muy interesante, muy importante esas reacciones y su efecto a las industrias, la economía y la salud de la gente. Okay. ¿Cuáles son nuestros tipos de reacciones de redox? Combinación, dos o más sustancias forman una sola sustancia. Descomposición, una sola sustancia forma dos o más. Combustión completa o incompleta. Aquí tenemos desproporción. Este es súper interesante. Vamos a identificar el estado de oxidación de cada sustancia aquí. De cada elemento, perdón. Profe, Dígame. mira que tengo una pequeña duda con ese ejemplo de descomposición. Ajá. Es que yo tengo apuntado, digamos, en un cuaderno de química que yo usé para el cole, eh, que cuando una sal ternaria se descompone en un óxido metálico y un óxido no metálico, pero ahí solo es un óxido, pero o sea, es una sal y un oxígeno. Entonces, no sé cómo Ajá. identificar eso. Sí. Podemos manipular la descomposición por las circunstancias. Entonces es posible que a una temperatura diferente o una presión atmosférica diferente produce otras sustancias. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Ok, entonces el estado de oxidación, primero, aquí. ¿Cuál es este compuesto? ¿Quién manda? Es peróxido de hidrógeno. Es el peróxido de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es +1 y el peróxido es -1. Aquí, con el agua, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? -1, profe. Del hidrógeno en el agua. +1. No. +1.
Y el oxígeno, este es el menos 2, como normal. Y aquí el oxígeno diatómico, gaseoso, neutro, que es su estado de oxidación. 0. 0. Ok, muy bien. Entonces, desproporción es interesante porque aquí podemos ver que el oxígeno se reduce y también el oxígeno se oxide y se reduce y después se oxide. Entonces, notamos aquí que el mismo elemento se reduce y se oxide en una sola reacción. Okay. También tenemos desplazamiento simple, que habíamos visto la semana pasada. Tenemos desplazamiento de un metal y desplazamiento del hidrógeno. Ahora lo que tenemos es un montón de prácticas de identificar el tipo de reacción. Puede ser desplazamiento simple, desplazamiento doble, neutralización. Bueno, desplazamiento doble también se conoce como metátesis y tiene dos tipos, el de precipitación y el de neutralización. También debe identificar desproporción, descomposición, combinación, todo este. Esta práctica va a ser en casa. Esta práctica también es identificar si la reacción es espontánea o no y escribir las reacciones espontáneas balanceadas, ¿ok? Incluyendo la identificación de cuál elemento se oxide y cuál se reduce. Otra práctica aquí. Hay que identificar el número de oxidación de cada elemento, identifique cuál se oxide, cuál se reduce, identificar el agente oxidante y el agente reductor. Otra práctica para la identificación de reacciones. ¿Okay? Todo este tiene solucionario en el aula virtual y no tiene que entregar nada excepto si son mis dos voluntarios para el día de hoy, que me manda un